No es lo que haces, sino cómo lo haces. Charlotte. Vivir no tiene nada que ver con métodos. Aprendemos lo que significa vivir de nosotros mismos, de las gaviotas, o de los niños pequeños, o de las plantas que crecen. Y de esta manera aprendemos algo que procede directamente de la naturaleza, más que lo que se encuentra en los libros de texto o es anunciado como las nuevas técnicas. Hay algo muy sagrado en nuestra naturaleza y en la naturaleza de las cosas. La naturaleza de venir juntos, de estar juntos, de entrar en contacto unos con otros y de tener conexiones sensitivas con lo que estamos haciendo. Y todo esto no tiene nada que ver con técnicas. Cuanto más las olvidéis, mucho mejor. Cuanto menos recordéis lo que habéis aprendido de cómo se deben hacer las cosas, mejor. Por ejemplo, yo no tengo ninguna idea de lo que va a ocurrir y no tengo ninguna idea de cómo trabajaré con vosotros en el siguiente momento. Espero hasta que algo toma forma y siento como si el camino me condujera a lo que será necesario en el próximo momento. La verdadera base del trabajo, el verdadero núcleo del trabajo, es que cualquier cosa que hagamos puede llegar siempre nueva hasta nosotros, siempre sensitivamente nueva, a punto para ser descubierta y reconocida. Los descubrimientos pueden suceder en cualquier lugar, no importa lo que hagas. La cuestión no es lo que haces, sino cómo lo haces. Cuando te acercas a lo que es caminar, por ejemplo, a cómo te hace sentir, a lo que abre en ti, a lo que sucede en realidad, entonces puedes sentir de repente, Dios mío, todo está aquí, gracias. Te sientes agradecido, y esto es algo muy, muy diferente de la forma habitual en la que hemos sido enseñados. Ahora hazlo bien, hazlo de la manera que te enseño. ¿Qué significa bien? En lugar de ello, siente qué quiere brotar en ti en este momento. Simplemente sigue tus propias sensaciones. Eso es todo. Dispuestos a ser más auténticamente nosotros mismos. Charlotte. Lo admitamos o no, solo nosotros podemos sentir lo que nosotros necesitamos. Cuando nos interesamos lo suficiente, cuando no pensamos, solo soy yo, llegamos a este descubrimiento. ¿Quién sabe algo de esto? Solo soy yo. Aseguraos de no caer en esta trampa, porque cada uno de nosotros pertenecemos a todos, y todos y todo nos pertenece a nosotros. Somos parte de una totalidad y como parte de la totalidad somos tan valiosos como cualquier otro ser. Daros cuenta de que cada respiración que hacéis y cada gota de sangre que circula por vuestro cuerpo es la misma sustancia vital que existe en cualquier otro ser vivo y es tan importante y valioso como el de cualquier otro ser. Biológicamente somos iguales, pero cada uno de nosotros tiene su propia historia y estas son diferentes. Así que tenemos que tener respeto para con nuestro propio camino, tal como quiere suceder en nosotros ahora, más que intentar imitar el camino de otros. Se necesita un poco más de valentía, un poco más de voluntad para llegar a ser más auténticamente nosotros mismos, más que para ser un duplicado de los pensamientos y las expectativas de otros. Hay otro punto que me gustaría subrayar. En este trabajo no estamos interesados en objetivos o en que las cosas vayan mejor. No intentamos curar a la gente o hacerlos mejores. Cuando una persona empieza realmente a desplegarse, evoluciona de forma totalmente natural. No tiene que intentar evolucionar. Sucede por sí mismo. De manera que todo el trabajo está en, por así decirlo, descubrir qué ocurre cuando atravesamos ciertas experiencias, qué percepciones, qué nuevas necesidades surgen en nosotros. Es importante que os deis cuenta de que esto no son ejercicios.
y también de que no es una terapia. Es algo en lo cual una persona encuentra su propia disponibilidad para lo que está haciendo. Por favor, recordadlo, yo no soy una terapeuta, solamente soy, podría decir, una acompañante. Estoy aquí sentada mientras vosotros estáis descubriendo cosas. Todo lo que puedo hacer es alguna pregunta o daros una tarea en la cual podáis reconocer ciertas cosas. Y lo hago porque os aprecio. Descubrir por ti mismo. Charlotte, yo no quiero quitaros vuestros propios descubrimientos. Y tampoco quiero daros conocimientos premasticados. Creo que ya tenéis suficiente al respecto. Tenéis que ir por vosotros mismos. Una cosa que seguramente habréis notado, no solo en lo que decimos, sino en lo que hacemos en el taller, que el énfasis está en averiguar por uno mismo, sin decir eso es correcto o eso está mal, sin dar instrucciones sobre la forma de lograr algo, sino dando a la persona una oportunidad para descubrir por sí misma. Esto es algo muy básico en nuestro trabajo. Honrar a la persona que explora y no enseñarle cómo deberían ser las cosas. En ballet, por ejemplo, aprendes y aprendes, haces ejercicios, te fuerzas a todo tipo de posiciones para cumplir las expectativas del ballet. Solo unos pocos grandes bailarines han superado esta capacitación y van más allá. Todos los demás se atoran en ella. En nuestro trabajo sentimos que los ejercicios mecánicos ponen en peligro el desarrollo de una persona, porque cuando uno sigue tales ejercicios, tarde o temprano se queda estancado. Esto sucede cuando uno se aproxima a las cosas de una manera aprendida, entrenada, en lugar de permitir que las cosas se desarrollen en su propia manera. En mi caso, cuando era joven fui muy entrenada. Obtuve mi diploma de la Bode School como profesora de ritmos, una especie de danza de ritmos, y cuando llegué por primera vez a Elsa Gindler estaba trabajando el salto. Yo había estado saltando todo el tiempo en el trabajo en Bode, pero Gindler dijo a sus estudiantes: ¿Sentís que hay un suelo debajo de vosotros desde el que deseáis saltar? ¿Alguna vez habéis experimentado el aire a través del cual estáis saltando? ¿Sentís el espacio en el que os movéis? Todo ello era enteramente nuevo para mí. ¿Aire? ¿Espacio? ¿Suelo? ¿De qué estaban hablando? Así que al final de esa sesión, después de ver lo que estaba sucediendo, me sentí totalmente socavada. Tuve la sensación de que lo que había estado haciendo no era bueno para mí y que tenía que profundizar en este trabajo, porque tenía mucho más sentido. El mundo aprendido y el mundo percibido. Charlotte. Como sabéis, nos han enseñado determinadas actitudes, determinados movimientos, y al aprender estas cosas, esta acción o esta otra, hasta aquí o hasta allí, etcétera, diríamos que uno llega a sentirse seguro bajo esa enseñanza. Tuve una estudiante que era una famosa actriz de teatro y cine. Me la envió Eric Fromm diciendo: simplemente no puedo hacer nada con ella. Es tan dependiente que no puede tener un solo pensamiento por sí misma. Así que vino y empecé a trabajar con ella. Me decía: ¿con qué pierna debo comenzar primero? ¿En qué dirección debo ir? ¿Hasta dónde debo llegar? Y así sucesivamente. Me preguntaba por cada mínima cosa, como si yo fuera su director. Porque al actuar como era su costumbre, contaba con que el director de escena le diría cada pequeña cosa que debía hacer. En una de sus películas la había visto deslizarse por una barandilla y salir corriendo, y yo estaba encantada con la forma en que lo hacía. Era como una niña, bajando y saltando. Pero en realidad el director le había enseñado cada pequeño movimiento. Intenté trabajar con ella, pero debo deciros que abandoné.
Sencillamente no pude soportarlo. Me preguntaba cada mínima cosa y lo confiaba todo en mí. Se estaba convirtiendo, por así decirlo, en mi caballo adiestrado. Si un bailarín o una actriz o cualquiera viene y ve lo que estamos haciendo, pueden pensar, esto es educación física, es calistenia. No podrán penetrar en lo que realmente es decir, sensibilizar a la persona hasta el punto de que pueda sentir si lo que está haciendo realmente viene de dentro o si es un hábito mecánicamente aprendido. Para aquellos que comienzan a averiguar el contenido interno de este trabajo, se convierte en algo completamente diferente. Si estáis haciendo ballet o tai chi o yoga o lo que sea, seguro que podéis reconocer en esas técnicas que si estáis siguiendo una forma establecida. Incluso así el trabajo puede llevaros a ser más auténticos dentro de esa forma. Pero cuando venís aquí estáis buscando algo completamente diferente. Estáis buscando excavar en vuestra propia naturaleza primigenia, si se me permite decirlo. Volver a la inocencia del movimiento que tienen los niños pequeños, que son tan hermosos en su movilidad y tan gráciles y tan reales en lo que están haciendo, y sin esforzarse en intentar serlo. Porque cada movimiento y cada forma de hacer de cada uno, cuando funcionamos libremente, posee la misma gracia y hermosura que los de un niño. Pero ese concepto de gracia no se encuentra habitualmente. Las personas que se mueven todo el tiempo como si se encontraran ante un espejo tienen una imagen de sí mismos moviéndose, pero no sienten su movimiento. Ayer comencé a leer la autobiografía de Alan Watts. Hace algunas observaciones muy interesantes que me gustaría leer. Dice, una enorme cantidad de filosofía, filología e incluso psicología me parecen simplemente una discusión de palabras y conceptos sin relación con la experiencia. Hay muy poco conocimiento de la gran diferencia existente entre el mundo tal como es descrito, yo diría tal como nos ha sido enseñado, y el mundo tal como lo sentimos. Y continúa hablando acerca de la realidad, como la vemos y sentimos directamente en un silencio de palabras y mente, lo que significa sentir cuando todo está tranquilo dentro de nosotros. Al final dice, estoy intentando conseguir que las personas racionales, que somos todos, sean conscientes de las vibraciones actuales de la vida como si estuvieran escuchando música. Y termina diciendo, ideas, creencias y símbolos son manifestaciones naturales de la vida, pero no engloban o explican la vida como tan a menudo se afirma. Cuando Alan Watts empezó a trabajar conmigo hace tiempo me dijo, pero si esto es Zen vivo. Porque el Zen también intenta encontrar la naturaleza esencial del hombre. No se trata de regresar y volver a ser niños, porque tenemos la experiencia y la conciencia de los adultos. Hemos pasado a través de todos los condicionamientos y de todo lo que nos ha sucedido y esto nunca lo vamos a olvidar. El pasado es, por así decirlo, nuestra propiedad y en cierto modo nos ayuda a comprender lo que está sucediendo ahora. De manera que cuando te das cuenta de que te estás repitiendo, el poder reconocer que has estado haciendo lo mismo que hiciste en el pasado y que lo haces ahora nuevamente, puede ayudarte a soltarlo. Pero esto solo sucede cuando lo reconoces como una repetición y lo experimentas como tal. Es una nuez dura. Goethe dijo, Dios creó las nueces para nosotros, pero no nos las abrió. Nosotros somos quienes debemos abrir las nueces. Y abrir una de ellas significa entender gradualmente que nos comportamos tal como nos han enseñado. Soy una buena chica cuando obedezco a mamá. ¿Es así? Mamá dice esto y aquello y mamá lo aprendió de la abuela y así sucesivamente. Pero desde el momento en que quiero vivir con lo que es verdadero, lo que es genuino en mí, tengo que saber reconocer lo que no es, lo que no lo es. Y eso es romper la nuez. Lo que estamos haciendo es cavar profundamente en nosotros para que progresivamente lo que no sea verdadero, lo que no sea genuino, se pueda soltar
y poco a poco nos vayamos acercando a lo que aún está vivo allí abajo, aunque débil, a lo que somos realmente nosotros mismos. Ese es el camino que los budistas llaman Tao, Tao, el camino. Y cada paso en la dirección del Tao, en la dirección de lo que es más verdadero, es maravilloso cuando empiezas a reconocer la diferencia entre lo que es un hábito y lo que es auténtico. Al principio nos parece bueno todo lo que estamos acostumbrados a hacer, solo porque estamos tan acostumbrados a ello, pero poco a poco podemos reconocerlo como un hábito, como algo que hemos aprendido, como una gran capa de barniz que nos cubre. Cuando reconocemos que hay algo diferente, algo mucho más auténtico que un hábito, y nos giramos en dirección a ese algo diferente, entonces cada paso nos hace sentir bien, muy bien. Y así, cada pequeña cosa que sucede en ti es, en cierto modo, sagrada. Solo debes admitirla y entonces puede llevarte a algo distinto. O quizá no. No lo sabemos. No sabemos lo que puede suceder antes de que suceda. Si tenemos claro esto, también descubrimos una especie de humildad interna y un gran respeto hacia nuestro propio funcionamiento. Olvídalo, Charlotte. La última vez que estuvimos en Salem, escribimos en una pizarra con grandes letras, todas mayúsculas, olvídalo. Y eso incluía todo lo que habíamos trabajado. Lo que me recuerda una historia acerca de Suzuki Roshi. Una vez se dejó su bastón en Los Ángeles mientras estuvo enseñando Zen allí, y uno de sus devotos estudiantes, una mujer, pensó: Dios mío, Suzuki Roshi se ha olvidado su bastón. Así que fue y se lo llevó, y vio que en él había grabados algunos caracteres chinos. La mujer sintió una gran curiosidad por averiguar qué era lo que esta escritura significaba, así que le preguntó al maestro y él le dijo: cualquier cosa que digas no es verdad. Entonces ella se sintió terriblemente preocupada. Pensaba que estaba hablando de algún mensaje profundo para ella. Más adelante descubrí que, en un modo particular, la escritura significaba: olvídalo. A veces tenemos la sensación de que hemos encontrado la verdad y de que es verdad para ese momento. Es cierto, es verdad para ese momento. Pero no existe algo llamado la verdad, de la misma manera que no existe lo bueno ni lo malo, o incluso la respiración o la posición sentada. Solo respirar y sentarse y algo que puede ser cierto para este momento, pero no existe nada que podamos poner sobre un pedestal diciendo: esto es la verdad. No creo en creer. Solamente creo en explorar una situación, poderla sentir muy claramente y averiguar